Bienvenidas y bienvenidos a una nueva capacitación legal consustancial. La industria de la construcción es vasta y compleja, y no solo en el sentido operativo y administrativo, sino desde el punto de vista legal y fiscal. Es por eso que debemos mantenernos al día en las reformas y mejores prácticas que permitan minimizar los riesgos legales y económicos. Si gestionamos de forma correcta y con vistas de prevención la materia CIROC, podemos evitar pagos excesivos por concepto de diferencias en cuotas obrero-patronales ante el IMSS. ¿Ya sabes por qué el CIROC es una herramienta fiscal del IMSS? Si quieres conocer más del tema, quédate en el video. El día de hoy platicaremos brevemente del CIROC. ¿Qué es exactamente y cuál es su relevancia desde el punto de vista fiscal en México? El CIROC es el Servicio Integral de Registros de Obras de la Construcción y es un sistema digital incorporado al escritorio virtual del Instituto Mexicano del Seguro Social, IMSS. Está diseñado para gestionar el registro de obras de la construcción y sus incidencias. Su implementación responde al artículo 12 del Reglamento del Seguro Social, obligatorio para los trabajadores de la construcción por obra o tiempo determinado, mejor conocido como ROTIC, que exige a los patrones registrar cada obra de construcción, sus datos más relevantes y reportar cualquier cambio significativo en su desarrollo. Como podemos ver, su fundamento legal es un reglamento especial del Seguro Social, que nació en un principio para la protección de los trabajadores contratados por obra o tiempo determinado que laboraban realizando obras de la construcción. Y sobre todo, con la finalidad de darle al IMSS herramientas para controlar, vigilar y en su caso fiscalizar a los patrones dedicados de manera permanente o esporádica a la actividad de la construcción. El problema que derivó en la creación del reglamento fue que, dada la naturaleza de la relación laboral y el contexto de las obras de construcción, se generaba una situación de vulnerabilidad en las personas trabajadoras, y era muy común que no se respetaran sus derechos mínimos, como es el alta ante el IMSS, y además había otro problema, y es que al fiscalizar a los patrones no se contaba con elementos mínimos para poder individualizar las cuotas obrero-patronales, como son los nombres de los trabajadores, sus salarios y sus días laborados. Esto por el descontrol de dichos patrones en documentos básicos que se deben conservar. Por lo anterior, en el ROTIC se previó una fórmula detallada para que en dichos casos, en los que los patrones no cuenten con elementos necesarios para acreditar la existencia, naturaleza y cuantía de las obligaciones incumplidas, principalmente los elementos que son base para el cálculo de cuotas obrero-patronales, nombres, días laborados y salarios devengados, el IMSS pueda entonces proceder a determinar de manera presuntiva, primero, la mano de obra y luego las cuotas obrero-patronales. Esto se incorporó en el artículo 18 del ROTIC, con fundamento en lo que ya se señalaba en el artículo 39C de la Ley del Seguro Social. Por lo antes mencionado, podemos analizar que el ROTIC y su principal herramienta, que es el CIROC, tiene fines fiscales desde su origen, ya que a través del CIROC la autoridad puede controlar, vigilar y con posterioridad fiscalizar si es necesario al patrón. Ahora, hay bastantes pormenores que hacen que el CIROC sea una de las mejores herramientas de control fiscal en la actualidad. Algunos son generados por la misma complejidad de la materia, otros por las interpretaciones diversas del ROTIC y debido a que su redacción no ayuda, otros tantos por la forma en la que se diseñó el CIROC y por último por las malas prácticas del IMSS. Vamos a revisar primero complejidades de la actividad de la construcción. Las contrataciones laborales para realizar actividad de la construcción no suelen ser únicas, es decir, cuando un patrón realiza una obra de la construcción, casi siempre lo hace con trabajadores contratados por obra y también con trabajadores contratados por tiempo determinado. Otro punto es que los diversos patrones que participan en una obra de la construcción pueden tener a su vez diversos tipos de relaciones laborales, cada uno con sus trabajadores. Por ejemplo, el propietario de la obra puede tener contratados trabajadores por obra, otros trabajadores por tiempo indeterminado, mientras el contratista tiene trabajadores por tiempo indeterminado y quizá el subcontratista trabajadores contratados únicamente por obra. Veamos ahora las diversas interpretaciones del ROTIC. Si bien
Este reglamento señala que las personas a las que se les aplica o se les va a aplicar el reglamento son aquellas que se dedican de manera permanente o esporádica a la actividad de la construcción y que contraten trabajadores por obra a tiempo determinado. Y también el reglamento menciona que debe entenderse por obra de la construcción, que es cualquier trabajo que tenga por objeto crear, construir, instalar, conservar, reparar, ampliar, demoler o modificar inmuebles, así como la instalación o incorporación en ellos de bienes muebles necesarios para su realización, o que se le integren y todos aquellos de naturaleza análoga. En la práctica, no hay un criterio unificado sobre quiénes deben registrar CIROC, ya que en las subdelegaciones, y por lo tanto muchos clientes, requieren que se registre obra por el simple hecho de participar en un proyecto de construcción y contar con trabajadores, sin importar si el patrón encuadra o no en los conceptos antes mencionados. Esta situación crea incertidumbre en la industria, ya que las empresas no sienten una certeza en la norma y no logran entender realmente cuáles son sus obligaciones conforme a la ley. El siguiente punto es el diseño del CIROC. El CIROC fue diseñado como un registro que debe realizarse de manera escalonada, es decir, el principal encargado de la obra, que será el propietario o el contratista en obra pública, debe realizar su registro de obra, con posterioridad pasar su número de CIROC a las personas que contrata para realizar obra de la construcción, y estos a su vez van a registrar su CIROC colgándose de dicho número. Por último, estos contratistas o estas personas deberán pasar su número de CIROC a quienes ellos contratan para los mismos efectos. Este diseño genera que la persona que registra en un principio el CIROC, al no desarrollar el monto total de la obra, tenga que decidir a quién le va a solicitar CIROC y a quiénes no, ya que si contemplara únicamente a quienes tiene contratados trabajadores por obra y omite solicitar el registro de una cantidad de proveedores, va a correr el riesgo de que estos montos les sean considerados como diferencias por el IMSS y que les sean cobrados como obligación solidaria, temor que se incrementa debido a las malas prácticas del IMSS. Este diseño y la obligación solidaria incorporada en el CIROC ha generado que los desarrolladores de obra y contratistas generales en obra pública soliciten como obligación contractual CIROC de todos los proveedores que participen en la obra. Algunos por lo menos excluyen a quienes hacen servicios. Y esto sin importar la duración de la relación laboral que tengan con sus trabajadores. Y además se ha hecho otra costumbre solicitar correcciones patronales forzosas al término de las labores. Veamos ahora las malas prácticas del IMSS. Otro factor de lo más importante justamente son estas prácticas inadecuadas que se realizan en las subdelegaciones. La principal y que conlleva pagos bastante altos para los patrones es que las subdelegaciones quieren aplicar el presuntivo del artículo 18 del ROTIC de manera indiscriminada, aun cuando los patrones no caigan en el supuesto de ley que lo permite. Es decir, cobran diferencias de manera ilegal sin importar que los patrones cuenten con los elementos para individualizar cuotas obrero-patronales. Esta práctica está tan extendida que la mayoría de los patrones creen que este cálculo es obligatorio y que deben de pagarlo. Además, este suele ser cobrado por distintos medios, por procesos adecuados, a veces fuera de proceso, e incluso en correcciones patronales. En conclusión, el CIROC es una herramienta muy afilada en materia fiscal y se recomienda realizar una estrategia de cumplimiento, prevención y defensa adecuada para evitar pago de diferencias y multas. Cuéntanos tus experiencias en pago de diferencias, cuéntanos si sabías lo que te estamos platicando y cualquier duda que tengas, déjala en los comentarios y estaremos contestando. Te invitamos a suscribirte, a activar las notificaciones y a darle like si te fue útil. Te agradecemos por quedarte hasta el final. Te invitamos a suscribirte a nuestro canal y a visitar nuestro blog. Déjanos todas tus dudas y con gusto contestaremos en los mensajes. Te esperamos pronto en más capacitaciones legales con Sustancial.